Amigos, qué bueno que continúan en nuestra sintonía. ¿Le preocupa el precio de los combustibles? ¿Piensa usted que debería de bajar? De eso y más hablamos en nuestra entrevista central con nuestro invitado, Juan Ignacio Espaillat, quien es asesor en asuntos de combustibles del Petróleo Nacional. Bienvenido a Despierta RD. Muy buenos días. Cierto que hay preocupación de la gente porque los combustibles están congelados, aunque disfrutamos más de un año y medio de muchos productos que estaban más caros en el mercado internacional. Ya la gente sabe que los combustibles internacionalmente han bajado de precio, que esta semana todavía se prevé que va a seguir bajando el precio del petróleo, y ya la gente quiere que se le libere estos precios congelados. Pero ya debieron de empezar a reducirse. Vimos una baja mínima que se produjo el pasado viernes, solamente 3 pesos al GLP. Hay que ver si el ministerio quiere cumplir el decreto del presidente Leonel Fernández del año 2011, que ordena que los precios de los combustibles no den saltos. Y dice ese decreto que las variaciones de precios al consumidor no deben ser mayores al 1%. Si el ministerio quiere cumplir ese decreto, yo creo que está en todo su derecho. Pero ese GLP daba a bajar 24 pesos. Era para Con el bajarle cálculo de 24 pesos. No 3. No 3. O sea, hoy debía estar Wow. por los 120 pesos más o menos. Bueno, si viola el decreto. Los decretos son obligatorios, pero el Ejecutivo tiene todo el derecho de Claro, son flexibles, son de son flexibles. flexibles. Entonces, si eso hubiera sido así, la baja de 3 pesos se justifica. Si no es así y hay la intención de transparentarlo al consumidor, eran 24 pesos. Pero perdón, Juan Ignacio, 3 pesos a esta semana, pero se pudo haber aplicado esos 3 pesos de manera Paulatinamente. reiterativa en diferentes semanas, me imagino. Bueno, ¿no? para su sorpresa, llevamos ya unas 24 semanas que el gas licuado de petróleo ha estado en baja Pues hasta de a peso ahí. y no lo han aplicado. Pues hasta de a peso ahí aplicaba. 24 semanas el Hasta gas de a peso, propano exacto. ha Hasta estado Hasta en de a baja peso ahí se peso ejecutaba. semanal. y no lo han aplicado. Incluso otras semanas que hubo alguna fluctuación también daba de baja. ¿Soporta el gobierno esta cantidad de recursos que se están utilizando para subsidiar los combustibles? ¿No tendrá esto algún problema después? No, el gobierno siempre necesita recursos. Eso no tenga la menor duda. Incluso el presupuesto del país es deficitario. Ahora, la decisión del Ejecutivo es si toma como instrumento de buscar dinero los combustibles o no. La ley, el Congreso le dio al Ejecutivo una cantidad de recursos en el tema combustible, pero no debe entonces excederlo. Tiene que cumplir con la ley. No debe de buscar en los combustibles lo que la ley no le ha autorizado. Y en violación a esa ley se ha estado desarrollando esta práctica, en principio a favor del consumidor, porque el presidente congeló los precios. Acuérdense que eso fue para febrero del 2022. Quiero decir que antes de febrero de 2022, el gobierno en el 2021 asumió, sin anunciarlo, por mutua decisión, una no aplicación de los aumentos de precios internacionales. No lo anunciaron, pero hubo mucha abandono por parte del gobierno de buscar dinero en los combustibles en el 2021 e inicio del 2022 sin haberlo hecho el decreto que dictó el presidente. Ahora, después que ya el tema ha tenido otro carácter, el gobierno no ha estado cumpliendo la ley, ni su propio decreto. Juan Ignacio, Porque el presidente dijo en ese decreto que si los precios internacionales superaban 85, el petróleo, $85 y hasta $115, Sí, el precio iba a mantenerse congelado. sí, pero está por debajo, muy por debajo. Hace mucho, sí. Hace rato. Y también subió por encima de 115 Ajá. y no le lo aplicó aplicó aumento. también. Entonces, Ajá. Pero como o sea 2 que el semanas así. propio decreto se ha estado aplicando de forma conveniente a favor del consumidor en un aspecto, Y pero en ahora contra. en contra del consumidor. Sí. Y incluso en contra de la industria. Pero Y no- en contra del balance del manejo de los combustibles.
hay que establecerlo. Porque cuando usted aplica decisiones de la parte de la generación eléctrica y de la industria y de la grande industria y le congela los precios muy elevados por más de un año, ya estamos rondando una cantidad de tiempo, ya estamos en el mes de mayo, estamos en el mes 5, tenemos una cantidad de tiempo que el empresario dominicano, la generación eléctrica, están siendo afectados con un fuel oil muy caro. En esta semana el precio del fuel oil sigue por encima de 40 pesos localmente comparado con los precios internacionales. Hay una pregunta, Juan Ignacio, ¿por qué? Pero oiga, Sí. ¿qué arrastra eso? Sí. ¿Qué hace el que usa fuel oil Ajá. para resolver su problema? Entonces mira hacia el gas oil, que sí ha tenido ¿Eso un para los fuerte aviones? subsidio. No, gas oil. El fuel oil. Entonces, la El tuya. fuel oil es para las calderas, Ajá. para los A ese que le motores, están para los bajando motores semanal. Huarcilas, para los motores ¿A Huarcilas. ese que le están bajando semanal? A ese no se lo Entonces, ese tienen es el congelado por encima de su precio. Tú dices el Aptur. Ajá, ese es para los aviones. Ese lo tienen el fuel oil lo tienen congelado por encima del precio internacional, pero muy por encima. ¿Y qué ha hecho el empresario y el generador eléctrico? Que se ha ido a buscar gasoil para quemarlo. Entonces el gasoil sí ha tenido subsidios que han superado 110 pesos el galón, aunque ya hace una semana, 3 semanas, que también el gasoil bajó internacionalmente con relación a los precios locales, y aquí se tiene Don congelado. Juan, ¿le conviene o no al propietario de estación de gasolina que se mantenga congelado o que se deje al libre que fluya el precio del No, combustible? al detallista de combustible le es indiferente. ¿Por qué? Si sube, le afecta más porque tiene que entregar más dinero para comprar el producto. O sea, no es igual comprar un producto a 210 pesos la gasolina que comprarlo a 293. Entonces tiene que buscar mucho más dinero y eso le crea una presión. Pero en el orden de los recursos que él recibe, le es indiferente. En el pasado, Porque tiene monto fijo por galón, ¿no? desgraciadamente lo han establecido fijo violando las propias resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio. Porque en el año 2008, Leonel Fernández llegó a un acuerdo con los detallistas del país y se fijó un margen porcentual. Ese margen porcentual, cuando se fija el precio, desaparece. Y de forma puntual ahora el detallista recibe un 20% menos de margen, 20% menos de margen que el margen porcentual que el presidente Fernández estableció en su momento. El presidente Luis Abinader ha prometido en reiteradas ocasiones una modificación a la ley de hidrocarburos con miras a abaratar los costos de los combustibles, que esto se ha quedado prácticamente en nada. ¿Qué tan viable es y qué tanto podrían reducirse los precios de los combustibles si se logra modificar esta ley? Hay que hacer un cambio radical en el manejo de los precios de los combustibles y habría que ver hasta dónde los sectores de importación, las grandes empresas mayoristas, acepten o admitan esa transformación, porque hay que empezar con la forma de compra. Lo primero que el gobierno tiene que establecer en un cambio real es que el combustible se compre bajo subasta internacional, no como se tiene ahora, que cada quien compra como le dé la gana y lo coloca en el mercado local. Cuando usted compra por subasta, usted pone en el mercado mundial y dice, yo compro 1.950 millones de galones en el año 2024. ¿Qué usted me oferta? Ese es más o menos el consumo nacional de combustible. Y seguro que aparecerán muchas grandes empresas haciendo ofertas competitivas. Ahora, si usted le deja a todo el mundo que compre por su lado, los precios, y se va con el tema de la bolsa, porque ahí ese es el tema, hay que quitar el planteamiento de aplicar como referencia la bolsa de valores, sino poner como referencia la factura de compra. Porque usted le da un dinero a los que importan gigante cuando usted le pone el precio de bolsa. Y ellos, con sus compras parciales, que salen al mercado y compran, imaginémonos, cantidades importantes, pero no son igual que 1.950 millones de galones.
Entonces ellos obtienen precios que no son los de bolsa y lo traen al país y lo venden a precio de bolsa. Entonces es un beneficio que obtienen del consumidor y el gobierno puede proteger al consumidor en cada una de sus compras cuando provoca la compra consolidada, como lo hace Costa Rica. Costa Rica sí es que compra, como lo que intentó hacer Manuel Zelaya, que fue la razón por que le dieron el golpe, como lo hacen en otros países. Haití, por ejemplo, compra de manera consolidada, pero no hay divisas para pagarlo. Entonces no hay forma de que ese país tenga combustible. ¿Sí? Entonces, si podemos ver muchísimos mercados, por ejemplo, como lo hace Uruguay. ¿Sí? Entonces, eso es una transformación. Ahora, ¿qué transformación le pasaron a Luis por debajo de la mesa? Una, donde las petroleras, las importadoras, se iban a servir con la cuchara grande, pero muy grande, mucho más grande que la que se sirven ahora, e iban a monopolizar el negocio de manera ya radical, ¿verdad? Iba a ser a costa del consumidor. Esa fue la... Entonces esa no le convenía a Luis. ¿Es posible en República Dominicana que se tenga un espacio de libre mercado en el tema de los combustibles, donde cada quien define el precio que entienda, donde cada quien impulse los mecanismos que entienda, y sobre todo con calidad en el combustible, porque tú compras gasolina 92 octanos y te dan como 87, que casi siempre es un problema para el consumidor y para los vehículos del consumidor? No, porque el tema de la calidad del combustible lo regula Indocal. Y usted tiene como gobierno el control del muelle del Estado, que entre lo que vale, lo que es. Entonces usted no pierde ningún tipo de capacidad para actuar sobre la calidad del combustible, porque usted tiene, según el ordenamiento dominicano, esa facultad. O sea, ahora, el libre precio que usted plantea, yo solamente quiero traer qué hizo Pinochet cuando era presidente de Chile, allá en los años 70, 80, que llevó al libre precio Chile. ¿Qué tuvo como consecuencia? Allí habían en ese momento unos 1.100 detallistas de gasolina. Desaparecieron. El negocio está en manos de 4 compañías. Ese es Chile. Entonces, si usted quiere destruir a todos los detallistas dominicanos, desaparecerlos, haga libre, ¿por qué pasa eso? O sea, haga libre mercado como en Puerto Rico, que sigue el libre mercado, que habían 1.690 detallistas, 1.690 detallistas, y hoy solo quedan 860 estaciones de servicio. ¿Por qué pasa eso? ¿Algún efecto porque el libre mercado es así. El libre mercado es el instrumento de los capitales de imponerse. Ese es el libre mercado. Y de un producto, porque usted diría, bueno, si eso fuera habichuela o fuera pollo, libre mercado, huevos, sí, eso es libre mercado, no se meta ahí, le hace daño. Pero un producto que está monopolizado desde el pozo petrolero, desde el pozo petrolero, ¿usted va a hablar de libre mercado? No hay libre mercado nunca. Y además, un producto que es estratégico, porque una sociedad que se quede sin combustible, va al caos. Entonces el gobierno no puede soltar el control. Ahora el gobierno tiene que ejercerlo, no lo que está haciendo Industria y Comercio ahora. Industria y Comercio está aplaudiendo la concentración en pocas manos, aprobando alianzas. ¿Ustedes ven que la marca ESO desapareció en el país? Sí. Ahora hay otra. No, hay otra no, hay menos marcas. Hay menos. ¿Y a dónde fue la cadena ESO? A uno de los grandes. Usted vio que el grupo Suni se desapareció del país. ¿Quién compró eso? Otro de los grandes. Pero esos dos grandes son socios entre sí. Entre sí. Comenzando, por ejemplo, que yo trabajaba allá en esa época, cuando se instaló Teleantillas. Teleantillas fue una alianza de esos dos grupos, que ahora son gasolineros. Y toda la vida, cuando usted chequea en los periódicos, ellos son socios. Y en combustible no van a ser socios. Industria y Comercio no ha hecho el trabajo, vuelvo y lo digo, Industria y Comercio no ha hecho el trabajo. Está permitiendo la concentración en pocas manos de un servicio esencial y básico de la sociedad que se llaman los combustibles. El resultado de eso, usted va a ver que ellos van a imponer un libre comercio. ¿Y cuáles son esas marcas? Monopolio. Ahora está unido la ESO, que era con lo que era Isla, y con lo que era Shell. ¿Se ve? Lo que era Shell, lo que era Isla y lo que era ESO. Ahora son una sola marca, Shell. Y ahora están unidos lo que era Total, lo que era Suni, ¿verdad? Y otros grupos más en una sola marca. Afuera quedan grupitos pequeños
con ya cierta importancia porque han permitido crecer, que son las empresas que nacieron de Anadegas, Sí. pero no tienen nada que ver con Anadega. Anadega tiene Está en su... peligro, esto ahora, esto. Sí, en caso señor. de se deje el Sí, al libre señor. mercado. Producto de la dirección actual del Ministerio de Industria y Comercio. Lo Ahora- vamos a cosechar en el futuro, breve, porque esa ley que Estamos comenzando ahora. esa ley que trataron de pasar de la modificación de hidrocarburos que te dijo, estaban ellos detrás. Ha sido muy, Claro. Dinero. O sea, que eso era- cuestionado eso era el ahí ministro. un caramelo envenenado. Claro. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, ha sido muy cuestionado por la sociedad porque él le vendía una formulita para bajar los precios de los combustibles. Nunca fue viable esta formulita, era para buscar notoriedad. Pero ¿Qué es lo que pasa que acuérdese Ito no ha podido que resolver? Ito lo conocemos de cuando él era diputado, un legislador siempre preocupado por los buenos intereses. Pero hablar de combustible hay que bajar a quienes saben de combustible para plantear los cambios necesarios. Lo que pasa es que él, como tenía, diríamos, redes y medios, lo propuso y la gente se concentró esperando que él tenía una solución. Pero en verdad, él está lleno de buenas intenciones. Pero este tema hay que analizarlo abajo, hay que sentarse con el Instituto de Energía de la UAS, hay que sentarse con los sectores activos de la sociedad, con los consumidores, porque aquí hay que tomar en cuenta a todo el mundo, con los detallistas de combustible, y usted va a ver que sí se le puede dar una solución. Pero no puede venir un proyecto de ley, como el que le pasan por abajo la mesa a Luis, que venga de los importadores y de las terminales. ¿Usted ve? Esa es la Entonces, diferencia. usted dice que la persona que está encargada de regular los precios de los combustibles no sabe de eso. Es que no tiene que saber él. Él lo que tiene es un equipo debajo, lo que tiene que respetar lo que el equipo le presente. Porque lo que va sucediendo en cada caso no es él que se dedica a eso. Bueno, El equipo le lleva, de seguro, no tengo control, pero me imagino, porque tiene profesionales, le lleva la cosa, entonces le dice, no, cámbiamelo así. bueno, ¿Se ve? muchísimas Entonces, gracias, esa es la diferencia que Juan hay. Ignacio Efayat, asesor en materia de combustibles. Muchas informaciones que fueron ampliadas aquí durante esta entrevista. No le cambie, al regreso continuamos con más de Despierta RD. Ya volvemos.